¿Por qué está subiendo tanto el dólar en Argentina con relación al peso? O por decirlo de otra forma, ¿por qué se está depreciando tanto el peso argentino en estos últimos días y apenas en las últimas horas? Bueno, pues básicamente porque el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no acaba de llegar y entonces eso genera mucho nerviosismo en el mercado. Hay que tener en cuenta que en los últimos acuerdos que ha tenido el Estado de Argentina con respecto al Fondo Monetario Internacional, siempre luego de cara a la estrategia comunicativa, de anunciar que se ha llegado a un acuerdo, cuál es su cuantía, cuáles son las condiciones, han ido de forma paralela. Es decir, el gobierno de Argentina lo anunciaba al mismo tiempo que lo decía y anunciaba el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, ahora con el gobierno de Milei nos hemos encontrado una dinámica muy diferente y muy anómala, y es que Milei anunció por su cuenta, bueno, por supuesto iba preparando el terreno, diciendo ya está todo preparado con el Fondo Monetario Internacional, pero luego anunció por su cuenta, pues, que iba a haber acuerdo a través de un decreto nacional de urgencia, ya sabéis, una ley que se manda y que luego tiene a posteriori que convalidar o no la Cámara de Representantes Populares, ¿no? Entonces eso es una anomalía que claramente responde a la intención, al objetivo de Milei de que sea mucho más fácil aprobarlo por el Congreso, porque ya sabéis que, acorde a la legislación argentina, cualquier acuerdo que se firme con el FMI tiene que estar validado por las Cortes Generales, y sin embargo hay dos formas de hacerlo. Una es llevarlo a debate de las dos cámaras y que las dos la tengan que aprobar, y otra forma es establecer ese real decreto, sería como una especie de decreto nacional de urgencia que emana del Poder Ejecutivo, está ya la ley en vigor y luego a posteriori tienen que ir las cámaras a convalidarlo o no, pero según la propia institución argentina, con que solo una cámara le dé el visto bueno, y está claro que Milei en el Senado tiene bastante control para ello, pues entonces ya saldría adelante. Así que ha sido una estrategia comunicativa que dependía de la estrategia al fin y al cabo o de la correlación de fuerzas en el Parlamento, ¿no? No tengo fuerza en los dos parlamentos, pero sí en uno, así que lo mando por aquí para que pueda salir adelante. Claro, ¿cuál es el problema? Que anunciarlo a destiempo del Fondo Monetario Internacional, pues ya te genera ruido y dice, oye, esto es muy raro porque ya ha pasado casi una semana desde que se anunció aquello y no hemos visto al Fondo Monetario Internacional posicionarse al respecto. Entonces, de nuevo, surge preocupación de, oye, ¿por qué el FMI no sale a anunciarlo? ¿No será que todavía no se han puesto de acuerdo en la cantidad, en las condiciones? Y encima, a todo esto se han sumado las declaraciones del ministro de Economía de Santiago Caputo, perdón, de Luis Toto Caputo, diciendo precisamente que aquello que tanto era una línea roja para el gobierno de Milei, del crawling peg al 1%, que os recuerdo que significa que el peso argentino se va depreciando en el tipo de cambio oficial al 1% mensual, o sea que esto es automático. Antes era el 2%, ahora el 1%. Eso que era para ellos algo sagrado y que querían mantener para permitir la bicicleta financiera y por lo tanto que el peso no se depreciara en el mercado paralelo, de pronto ya no es tan sagrado. Acorde a las últimas declaraciones de Caputo, que dice, oye, es que se le pregunta directamente, los periodistas le preguntaron, oye, entonces esto se va a cambiar, va a haber un nuevo tipo de cambio, vais a cambiar el crawling peg, y en vez de responder, no, vamos a mantener el crawling peg al 1%, como había mantenido Milei durante un montón de tiempo y también Caputo, ya no responde eso. Hemos visto al ministro de Economía decir, bueno, y responder con otra cosa, ¿no? Frente a ese tipo de preguntas. Así que está ahora el mercado diciendo, ostras, esto apunta a que van a tener que depreciar, aunque sea un poco, aunque sea con un cierto rango, debido a la exigencia del Fondo Monetario Internacional. Os recuerdo que el FMI dice, si te voy a dar plata a ti Argentina, que me debes ya más de 40.000 millones de dólares, todavía me debes más de esa cantidad, si te voy a dar más, que no sea para mantener un dólar súper atrasado, ¿no? Ya sabéis que el peso actualmente está artificialmente elevado y eso te permite mantener a rajatabla la inflación, pero te genera muchísimos desequilibrios en exportaciones, en importaciones. Entonces el FMI dice, a ver, yo te voy a dar un montón de dólares para que los argentinos se vayan de vacaciones a Brasil o se vayan a comprar cosas en Chile porque les sale mucho más barato, no tiene sentido. Entonces, obviamente el mercado, cuando hablo del mercado hablo de grandes fondos de inversión, de empresas financieras que manejan dólares y que mueven los mercados, pues están diciendo, oye, si el FMI no ha salido ya a decir nada, todo apunta a que le va a imponer una depreciación y que por eso no se ponen de acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos agentes económicos? Dice, como yo preveo que van a devaluar, lo que hago es dolarizarme ahora mismo. Es decir, cambio mis posiciones de peso
a dólares, porque luego se va a depreciar y hacerlo a posteriori sería muchísimo peor. Si yo lo hago antes de tiempo, pues entonces obviamente yo sacaré tajada. Eso es básicamente lo que está ocurriendo. O sea, los agentes económicos se están adelantando a lo que creen que va a ocurrir, y esto no solo lo hacen que en posiciones deshago mi posición inversora y me voy a los dólares, que obviamente lo que hace es apreciar el dólar y depreciar el peso, porque están vendiendo peso para comprar dólares, sino que además se van al mercado futuro, y esto es muy importante y es lo más novedoso de todo este asunto y lo que más miedo da para el propio sistema económico argentino, y es que había un tipo de cambio que es el de los futuros, el del dólar futuro, que ese se había mantenido más o menos estable, porque el gobierno de Milei había dicho esto no se va a cambiar, esto no se va a cambiar, entonces bueno, ¿para qué vas a creerte otra cosa, no? Pero ahora sí se ha empezado a mover, es decir, hay un montón de fondos de inversión que están metiendo, apostando mucho dinero en posiciones de futuro, que ya sabéis que es una apuesta casi de casino financiero, a que el dólar se va a que el peso se va a depreciar. En el tipo de cambio oficial, estoy hablando en todo momento, ¿no? Entonces, claro, no es lo mismo opinar diciendo, bueno, yo creo que se va a depreciar el peso. No es lo mismo eso a meter muchos dólares en eso, porque te la estás jugando. Imagínate que luego el gobierno de Argentina no deprecia su moneda. Entonces esa gente palmaría mucha pasta. Así que no es lo mismo cuando esta gente invierte mucho dinero ahí, es que o tienen información privilegiada porque a lo mejor se ha filtrado algo del Fondo Monetario Internacional y sabe que va a haber una depreciación, o directamente huelen la sangre, ¿no? Huelen lo que va a ocurrir y dice, oye, esto yo me voy a posicionar con respecto a lo que creo que es casi seguro que va a ocurrir, ¿no? Así que ahí tenéis la respuesta muy simplificada, muy abreviada de por qué el peso argentino se está depreciando tanto ahora. Vamos a continuar viendo cómo van evolucionando los indicadores, pero la verdad es que ahora mismo todo apunta a que el gobierno de Argentina va a tener que depreciar el peso antes de llegar a las elecciones, que eso era algo que estaba cantado. Es decir, después de las elecciones el gobierno de Milei iba a depreciar el peso, por exigencia del FMI o por voluntad, porque no hay que dar otro remedio. Así que ahí tenéis la respuesta, como digo, más o menos breve y simplificada. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí, y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.